iglesia. Y gracias a Dios por esta realidad, porque usted y yo hemos sido puestos en esa piedra maravillosa, y la cual nos garantiza de que tiene un fundamento eterno para gloria de su nombre. Amén. Bendecimos a Dios por esta realidad. Y dice la Escritura que el que confiare en Él no será avergonzado. Si usted ha decidido poner su confianza en Cristo, déjeme decirle que ha tomado la mejor decisión, porque la esperanza no avergüenza. Amén. Y esa es una realidad por la cual nosotros gozamos para gloria de Dios. Así que, ¿qué le parece si damos gracias a Dios, si adoramos al Rey y damos gracias a Dios por esta realidad de la cual gozamos cada uno de nosotros? Padre, te damos gracias porque eres bueno, mi Rey. Te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, que tú nos permites podernos reunir como piedras vivas, Padre. Gracias porque nos has dado vida, Señor. Tu Espíritu Santo ha dado vida a nuestro espíritu. Y dices que seamos edificados como casa espiritual. Gracias porque hoy entendemos que venimos para ser edificados juntos, Padre, para gloria de tu santo nombre, mi Rey. Te damos gracias, Dios, porque pensaste en nosotros de una manera preciosa, Dios. Gracias porque te has propuesto edificar tu iglesia, Dios. Y gracias porque pusiste un fundamento precioso, una piedra escogida, Señor, una piedra preciosa en la cual la iglesia está siendo edificada para gloria de tu nombre. Te damos gracias por este tiempo precioso, Dios. Te damos gracias, Padre, porque sigues perfeccionando tu obra en los santos. Gracias por esta realidad, mi Rey. Gracias, Padre, porque nos permites ser ministros, Padre. Has hecho de nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, Rey. Gracias porque hoy entendemos que te servimos, Padre, que nos das el privilegio de poderte servir, Señor, de ser edificados y asimismo poder expresar tu gloria, darte a conocer para gloria de tu nombre, Dios. Gracias te damos, Dios, porque sigues instruyéndonos, Padre, porque sigues edificando, porque sigues, Padre, guiándonos para cumplir, Señor, tu propósito de la manera correcta. Te damos gloria y te damos honra, porque tú eres digno de recibirla, mi Rey. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque hoy entendemos, Padre, que tú sigues obrando, Dios, que tú sigues trabajando, Señor, que estamos en un tiempo precioso, Dios, de transición y un tiempo de reforma, Dios, en el cual tú estás obrando, Señor, y sigues perfeccionando tu obra en nosotros por tu Espíritu precioso que nos habita, Dios. Te damos gloria y te damos honra, Padre, porque tú eres digno de recibirla, Rey. Gracias porque cualquiera que sea la situación, entendemos que estamos sobre la roca inconmovible, que tú sigues perfeccionando, que tú sigues trabajando para gloria de tu nombre. Bendito eres por siempre, Jesucristo. Bendito eres, Padre eterno. Bendito eres, Rey, Rey de gloria, victorioso y soberano Rey. Tuyo el honor y tuya la gloria por siempre, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo. Bendito eres, Señor. Gracias, Rey. Te exaltamos, Cristo. Gloria a tu nombre. Mis amados, somos bendecidos en Cristo. Es una realidad, la vida de la cual gozamos cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué le parece si celebramos a nuestro Rey? ¿Está cansado? ¿No? Gloria a Dios, yo sí. No es cierto. Pero vamos a celebrar a Cristo Jesús. Póngase de pie, y nuestro Rey es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Denle un aplauso a Cristo, mi amado. Aleluya. Damos gracias a Dios porque ya estamos aquí y no nos detuvo la lluvia. Creo que eso es bueno porque siempre es mejor estar en presencial, ¿no? Aprendes mejor, pones más atención. Yo quiero darle gracias antes a Dios por permitirme estar aquí. Yo sé que todos también están con el mismo sentir. Y justamente cuando hoy nos ponemos a pensar
qué cantarle, qué celebrarle, de qué manera celebrarle. Me vino a la mente cuando yo recién llegué aquí y me encontraba hasta allá atrás. Y yo venía con muchas ideas en la cabeza, el corazón roto. A lo mejor sigue roto, pero Dios lo sigue tallando y puliendo, ¿no? Y yo me acordé que estaba allá atrás. Y mientras estaba la alabanza, yo me ponía a pensar y decía: Dios, ¿qué puedo hacer? Sáname. Y estaba a lo mejor allá como con caras largas, así como que medio triste. Y venía a mi mente: deleítate en mí y yo concederé todas las peticiones de tu corazón. Y en ese entonces yo decía: solamente tengo una petición. Quiero dejar de sentir dolor por el transcurso del tipo de vida que he llevado. Quiero dejar de sentir esta amargura. Quiero sentirme libre en ti. Y le doy muchas gracias a Dios porque ahora estoy acá. Él me ha permitido estar acá para celebrar con ustedes. Y aunque yo siguiera allá abajo, yo puedo celebrar con ustedes allá abajo y puedo celebrar aquí. Y por eso es que mientras más permites que Dios more en ti, las cosas empiezan a funcionar como deberían. Yo quiero entonar estos cantos para celebrar, y yo creo que ustedes se pueden unir con nosotros y hacer una adoración, no importa cuántos somos, donde están 2 o 3, y yo creo que aquí hay más de 3, ¿no? Entonces vamos a celebrarle a nuestro Dios. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Y esa victoria Dios siempre la comparte con nosotros. Por eso Él se ha vuelto nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Decláralo.
celébrale. Celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Toda la adoración, Rey de Reyes, exaltamos, poderoso y majestad, es el camino y la verdad. Proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, exaltamos, poderoso y majestad. Tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Pero soy majestad, eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, exaltamos, poderoso y majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad.
conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir con tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Enséñanos a amarte, Señor, a saber valorarte. Enséñanos, Señor. Queremos aprender a amarte, a dar todo por ti. Gracias, precioso Rey. Gracias, Dios, por pensar en nosotros de esta manera, Padre. Gracias por habernos pensado en tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, por estar en tu propósito, Rey. Gracias por tu obra perfecta, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, mi Rey. Bendito eres, Cristo. Gracias, Rey. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Te damos gloria y te damos honra, porque tú eres digno de recibirla, Padre. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu perfección. Gracias por tu obra, Cristo. Bendito eres, Dios. Gracias porque podemos adorarte, Dios, en espíritu y en verdad, precioso Rey. Gracias por esta realidad, Padre. Eres digno de gloria, Jesucristo, digno de recibir el honor y toda la gloria por siempre, mi Rey. Bendito eres, Jesucristo, victorioso Rey.
Tuyo el honor por siempre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. De un aplauso a nuestro Rey. Él es digno de recibir honor y todo reconocimiento le pertenece a Él. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Somos bendecidos en Cristo. ¿Cuántos creemos que Cristo es victorioso? Es victorioso nuestro amado Rey y habita en cada uno de nosotros. Alabado es el Señor. Así que le otro aplauso al que es digno, a Jesucristo nuestro Rey, que nos lleva de gloria en gloria, para gloria y honra de su santo nombre. Aleluya, gloria a su nombre. Somos bendecidos en nuestro Rey. Amén. Mis amados, podemos tomar nuestro asiento. Amén. Mis hermanitos, recordemos que tenemos nuestra reunión todos los domingos a las 11:30. Les esperamos. Estamos empezando puntual, ¿verdad? Para de alguna manera respetar los horarios, pero sobre todo con la intención de ser edificados. Amén. De pasar un tiempo hermoso como familia y seguir avanzando. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere llevar a otro nivel? Amén. Pues hay que venir a enterarnos de cómo vamos a funcionar. Amén. Pues vamos a dar el lugar a nuestro apóstol, quien es que va a impartir la palabra en esta noche. Recuerde que hay un tema hermoso, muy importante que necesitamos aprender. Y ahorita vaya pensando, recordando cómo se llama el tema, porque ahorita mi apóstol le va a preguntar. Amén. Dale un aplauso a nuestro Rey, mis amados. Gracias a Dios. Sí, bueno. Bueno, gracias a Dios por nuestros hermanos que están ahí en la conexión, no hay problema ahí. Y vamos a tener el estudio en esta noche hablando acerca de el alma en función al propósito eterno, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas que son importantes en esta noche también, hablando de este tema que creo que es fundamental, y entendiendo sobre todo, hermano, cómo es que de forma tan maravillosa Dios nos diseñó y nos diseñó muy bien para poder operar cada una de los elementos que tenemos nosotros, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. El Señor nos hizo así, nos hizo ser un ser con espíritu, alma y cuerpo. Así es que en el principio dice la Biblia que Dios hizo al hombre alma viviente, ¿verdad? Alma viviente. Y entonces vamos a ver algunas cosas que tienen que ver precisamente con este tema del alma en función al propósito de Dios. Y el alma solamente puede cumplir el propósito de Dios cuando ésta se alinea precisamente al propósito. Pero vamos a darnos cuenta cómo operan algunas cosas. Dios nos dio un alma con el propósito de poder experimentar y sentir amor, afecto. Y agradecemos a Dios que esa es la razón por la que ustedes y yo podemos voluntariamente, por decisión personal, podemos amar a Dios. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Y entonces por eso es que nosotros, con toda nuestra alma, podemos amar a Dios. Y por eso es que Dios nos dio el alma para poder
por su gracia, como lo dijimos la vez pasada, experimentar ese amor del cual la verdad, a partir del pecado, pues el hombre, hermano, prácticamente se interrumpió y el hombre ya no experimentaba el amor de Dios, sino ahora podía experimentar solo el amor de padre, madre, ¿verdad? Entre hermanos. Por eso es que existe el amor filios, el amor, ¿verdad? El amor maternal y otras clases de amores abajo en la tierra. Pero la verdad es que adolecía a toda la humanidad de experimentar el más sublime y más alto amor, que es el amor de Dios, el amor ágape, que es el amor que hoy en día, por la gracia de Dios, tú y yo podemos tener y que hoy en día podemos compartir también. Alabado sea el Señor. Dígame una cosa, ¿cuántos de aquí saben que podemos amar? Que podemos amar. Precisamente, ¿y cómo? ¿Y a través de qué es como amamos? A través del alma. ¿Verdad? Gracias a Dios. El alma es la que experimenta ese amor y puede dar amor y puede dar afecto. Pero ese amor que hemos recibido es el amor de Dios, el amor ágape. Amén. Pero hoy en día vamos a hablar, en esta noche más bien vamos a hablar acerca de lo que es el doble ánimo. Diga conmigo, doble ánimo. Sí es importante hablar de este tema porque nos vamos a dar cuenta que el doble ánimo es algo que Dios no diseñó para nosotros. El doble ánimo es algo que el creyente no debe vivir. El doble ánimo, todo aquel que ha nacido de nuevo, pues de ninguna manera debe ser presa de ello. Así es que lamentablemente algunos hermanos, por desconocer el diseño, precisamente lamentablemente están viviendo con este fenómeno en su vida, con esto precisamente que es el doble ánimo. Y se van a dar cuenta que inicialmente cuando Dios creó al hombre, no lo creó precisamente con una mente indivisa. Quiere decir que Dios no lo creó con una mente dividida, sino Dios creó al hombre siempre con una mente única para alabar, para adorar, para amar a Dios. El hombre podía amar a Dios. El hombre no pensaba en otra cosa más que eso. Sabía muy bien que él fue hecho para ser gobernado por Dios y mediante eso poder gobernar precisamente sobre la tierra. Entonces el hombre inicialmente, usted sabe, se deleitaba con Dios, amaba a Dios, conocía a Dios, entendía a Dios. Inicialmente todo así era. Y no había cosas que le pudieran distraer en su mente al hombre de Dios. Así es que esto era inicialmente, esto era maravilloso. La cuestión, el hombre como un ser, precisamente que era alma, porque fue también hecho alma viviente, pues yo quiero decirte que gracias a Dios que podía amar a Dios en toda su alma, pero además él podía solo pensar en Dios, ¿verdad? Él podía caminar con Dios, sabía que había un Dios único, ahí no había problema de religiones, ahí no había problemas de cuál era la fe verdadera, ahí no había problemas de cuál en verdad era pues la teología correcta y cosas así por el estilo, sino ahí nosotros sabemos que había solo una fe y un solo Dios, ¿verdad? Que era es y siempre será el único Dios, alabado sea su nombre. Así es que el doble ánimo, precisamente, ¿qué es? ¿Qué es el doble ánimo? Y vamos a entenderlo a través de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿está bien? Pero en primer lugar, quiero que nosotros definamos qué es el ánimo. Diga conmigo, ánimo. ¿Qué es el ánimo según, verdad, precisamente el diccionario? Y el diccionario nos dice que el ánimo es la capacidad humana, así dice, capacidad humana de experimentar emociones. Fíjese bien. Entonces el ánimo es la capacidad que tenemos para experimentar emociones y afectos, pero además es la capacidad de comprender. Por eso es que ustedes y yo podemos tener comprensión, precisamente por causa del ánimo. Se dice que el ánimo es la fuerza o energía para hacer. Diga conmigo, fuerza o energía para hacer, resolver
o emprender algo. Quiere decir que de alguna forma Dios cuando nos crea con esa energía precisamente para poder ¿qué? Hacer, resolver o emprender algo. La palabra ánimo, sobre todo hablando en la Biblia se refiere al estado energético precisamente de una persona. Precisamente cómo Dios nos dio eso, nos dio energía para poder hacer, para poder realizar, para poder, hermanos, de verdad, a diferencia de los otros seres vivos, pues Dios nos dio a nosotros esa energía. Tener ánimo, entonces es eso. Entonces el ánimo tiene que ver con el alma. Es importante que entendamos que por eso es que por cuanto tenemos alma, tenemos ánimo. El doble ánimo entonces tiene que ver precisamente con el alma, y aunque existen muchos estados de ánimo, porque usted sabe que ahora, actualmente, ¿verdad? Después de la caída, después del pecado, existen ahora muchos estados de ánimo. Pero sin embargo nosotros vamos a enfocarnos en este estudio solamente al doble ánimo. Vamos a enseñar acerca del doble ánimo. Entonces podemos hablar del doble ánimo como, podemos así tratarlo, diga conmigo, inestabilidad o bipolaridad espiritual. Inestabilidad o bipolaridad espiritual. Cuando hablamos de bipolaridad, pues es obvio que estamos hablando de esos altibajos espirituales que hay. Porque yo quiero decirle que en la vida de muchos hay altis bajos. Están de repente aquí, de repente andan abajo. Entonces precisamente hablamos acerca de eso. Por eso podemos decir o tratar el doble ánimo como eso. Diga conmigo, inestabilidad o bipolaridad. El doble ánimo es el causante precisamente por el cual muchos creyentes, y así lo afirmo, no están viviendo ni disfrutando de la vida que Dios diseñó para cada uno de ellos. Lamentablemente hay muchos que lejos de estar viviendo la vida, como ya lo hemos dicho varias veces, que Cristo habló ahí en Juan 10:10, que dijo: yo he venido para darles vida en abundancia. Muchos están viviendo vidas, pero hermano, sinceramente, frustradas, vidas, hermanos, fuera de lo que realmente es el diseño de nuestro Dios. ¿Y por qué muchos se frustran? ¿Por qué muchos están mal? Precisamente vamos a darnos cuenta que mucho tiene que ver también esto, el doble ánimo, ¿sí? Entonces, el doble ánimo es causante por el cual muchos creyentes no están viviendo ni disfrutando de la vida que Dios diseñó para ellos. Y una persona de doble ánimo es incapaz así de mantener el equilibrio entre Dios, la palabra y su mente. Por lo regular, quien es de doble ánimo, esto es algo que va a ser una característica en ellos, tiene su mente dividida. Por eso es que nosotros leemos lo que dice Santiago ahí en su carta, el capítulo 1, el versículo 8, es interesante. Cómo lo define precisamente, ¿verdad?, Santiago. Y dice lo siguiente ahí en Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche bien lo que dice precisamente aquí Santiago. Él dice y afirma que el hombre de doble ánimo tiene una característica. Dice que es inconstante. Diga conmigo, inconstante. ¿En qué áreas de su vida? En todas. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos. A ver, diga conmigo, todos. Quiere decir, no excluye nada. Quiere decir que esta persona, lo que sucede, hermanos, es que inicia algo y no lo termina, ¿verdad? Se emociona tan fácilmente, de repente está arriba y de repente está abajo. Dice que son inconstantes en todos sus caminos.
Es interesante esa palabra doble ánimo. La palabra doble ánimo viene de la palabra griega dipsuchos, así dipsucos puede ser, ¿verdad? Dipsuc de la palabra psicología, psucos, dipsucos, que significa interés vacilante o dividido. Eso significa interés vacilante o dividido. Y es tan interesante que la raíz de esta palabra significa literalmente tener dos psicologías o una mente dividida. Entonces, podemos también nosotros aseverar que una persona de doble ánimo es una persona emocional. ¿Cómo es? Una persona de doble ánimo es una persona que es emocional y que tiene notables altas y bajas en su vida, altas y bajas en su vida, sobre todo hablando de su vida espiritual, y no cabe duda que en la emocional también, y todos los aspectos de su vida. Hay altas y bajas. Son personas inestables, sumamente fluctuantes. Por eso es que dice Santiago que son inconstantes. ¿Cómo son? Inconstantes, dice, en todos sus caminos, en todas las cosas que emprenden y hacen. Quiere decir que en ellos no hay firmeza ni constancia, no terminan nada, se quedan a medias en todos los ámbitos de su vida. Quiere decir familia, incluso en la congregación, en sus finanzas, en sus trabajos y en todo, etcétera, etcétera. La verdad es que suelen ser inconstantes en todo, absolutamente todo. Esas son la gente de doble ánimo. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona con la mente y voluntad dividida. Con la mente y voluntad dividida. Es una persona que su lealtad está dividida por falta de sinceridad y porque también está llena de incredulidad esa persona. Si usted se da cuenta, también se asocia precisamente acerca de que cuando pidamos debemos pedir en fe, ¿verdad? Porque el que duda es como que dice. Recuérdenme esa palabra. Dice, pero cuando pidan en fe. Dice, porque el que duda es como la onda de la mar, llevada de un lado a otro lado. ¿Sí me explicó? Y así son los precisamente fluctuantes, así son los que estamos describiendo ahora. Precisamente son personas de esa índole, semejantes a la onda de la mar. Hoy sube y mañana baja. Ese es el grave problema de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos podemos percatar que fue el efecto del pecado que hizo todo esto. El pecado, ¿verdad? Original, el pecado de Adán hasta la fecha, precisamente ha traído consigo que el ser humano sea fluctuante, pero que además haya muchos creyentes que lamentablemente, hermanos, lamentablemente por no entender la vida que ahora poseemos en Cristo Jesús, porque la vida que tenemos es la vida Zoe, alabado sea Dios, tenemos la vida increada, la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad que sí? Ustedes y yo nacimos de nuevo. ¿Cuántos decimos amén por eso? Y entonces, como nacimos de nuevo, hermanos, por la gracia de Dios, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y las cosas viejas y en Cristo se supone que son, ¿verdad? No se supone, es una realidad. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así es que ¿cuántas personas nuevas hay aquí? Personas nuevas, ya no con la vida de Adán, sino ahora con la vida de Cristo, alabado sea Dios, ¿verdad que sí? Tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos la vida Zoe. Y ahora nosotros debemos entender que la vida de lo que estamos describiendo aquí, esto no es para nosotros. Aquí está describiendo precisamente las personas de doble ánimo. ¿A quiénes? Las personas de doble ánimo. Yo sé que hay quienes lamentablemente viven esto,
Porque si ustedes se dan cuenta, hay gente que yo conozco que a veces viene a la congregación, de repente la ves contenta, gozosa, canta, alaba y dice, ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a hacer esto. No, pastor, de verdad, y etcétera, etcétera. Y va pasando el tiempo y se desinflaron. Son personas que cíclicamente están así. O sea, no quiere decir que nada más sea una vez, sino es una constante. Sería bueno, ¿verdad?, que se pudiera rectificar y decir, no, pues amén, y entonces ya que hubiera constancia. Pero lejos de ver de eso, hermanos, es cíclico. Quiere decir que constantemente hacen lo mismo. Se emocionan, vienen, están un rato, alaban y se ve que ahora sí, y de repente, cuando ves, y hay algunos que ya ni vienen. Nos conocemos. Nos hemos visto constantemente así personas, ¿verdad que sí? De repente te aman y de repente ya no te aman. De repente te dicen, ahora sí voy a servir y esto, y de repente ya no quieren servir. Es real, y de repente sí los ves ya que empiezan a meterse la palabra y esto, y de repente ya después, ¿qué pasó? Entonces, hermanos, de verdad que hay mucho así en las iglesias, y no aquí solamente, en las iglesias. Mucho creyente que lamentablemente es de doble ánimo. El doble ánimo es un gran peligro. El doble ánimo, vamos a darnos cuenta que precisamente es lo que ha evitado que muchos logren, precisamente, sobre todo aquellas cosas que Dios les ha asignado a su vida. El doble ánimo es aquello que ha frustrado planes que Dios tenía para algunas personas. El doble ánimo es aquello que ha evitado que muchos precisamente no puedan alcanzar las metas que Dios les ha permitido de alguna manera establecer. Y entonces se va a dar cuenta que el doble ánimo sinceramente sí es un grave fenómeno, un grave problema, y es una cuestión de actitud, precisamente que el hombre carga con ello. Así es que por eso sí vale la pena que estemos tratando esto, ¿verdad que sí? El doble ánimo, diga conmigo, doble ánimo. Porque ¿cuál es el peligro de vivir una vida así, precisamente? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir el doble ánimo? Ya toqué algunos brevemente, pero el doble ánimo impide el desarrollo, diga conmigo, impide el desarrollo, el crecimiento y el que se pueda alcanzar la madurez espiritual. Eso es precisamente lo que impide el doble ánimo. También el doble ánimo impide el desarrollo, el doble ánimo no deja que alguien piense con claridad, no le deja tomar decisiones precisas y puede llevarle a fracasar en los planes de Dios, como hemos dicho. Si ustedes se dan cuenta, por eso Dios nos permite que haya algunos ejemplos en la Escritura acerca de esto. ¿Cuántos saben que Dios se dio a conocer a Moisés y al pueblo de Israel? Incluso les mostró señales, prodigios, cosas tremendas, maravillosas para saber y entender que hay un Dios de milagros todopoderoso, único, excelso. Por eso abrió el mar rojo para que todo el mundo pudiera entender que hay un Dios que puede hacer eso. Por eso es que los sustentó en el desierto con maná. Por eso es que les permitió que ellos pudieran darse cuenta que ni sus ropas, ni sus zapatos, ni nada, ¿verdad?, precisamente se envejeció, porque Dios los guardó. O sea, Dios sustentándolos, mostrándose de manera prodigiosa, portentosa, maravillosa. Alabados a Dios, porque tenemos un Dios verdadero, un Dios que se ha dado a conocer a tu vida y a mi vida hasta el día de hoy. Gloria a su nombre. Es ese Dios que siempre ha querido ser glorificado y exaltado. Y entonces por eso es que Dios lo que quería y esperaba de su pueblo era eso. Y si se dan cuenta, ¿qué es precisamente lo que sucede? Cuando Dios entonces se mostró de manera poderosa y quería que ellos fueran sus sacerdotes, ¿verdad? Un pueblo de sacerdotes, de gente santa, que fueran una diferencia para las demás naciones, que pudieran proclamar al Dios de Israel como el Dios único y verdadero, y que le pudieran dar a conocer a todos los demás pueblos de la tierra. Hermanos, lejos de eso, ¿qué fue lo que sucedió?
Y nos damos cuenta precisamente la evidencia de cómo estas personas eran de doble ánimo. ¿Cómo eran? De doble ánimo. De repente que le decían a Moisés, ahora sí, Moisés, ahora sí estamos con Dios, ahora sí. Y de repente, ¡pum! Y se van a dar cuenta que incluso cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria de monos ahí, ¿verdad? Y ídolos y cosas así por el estilo. Y por eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Elías. En el tiempo de Elías estaba sucediendo eso, se apartaron de Dios, se hicieron ídolos, se hicieron altares, tenían a Baal, a Acera, lo aceptaron y otras cosas más. De tal manera que entonces precisamente Elías les tiene que aventar un desafío, hablándoles acerca de su doble ánimo. Y les dice entonces Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va a ir en pos de él. Y el pueblo dice, no respondió palabra, fíjese, se quedaron mudos. Por eso les digo que lo que es el doble ánimo hasta te roba la claridad. El doble ánimo precisamente te lleva a dudar del Dios único. Y entonces te lleva a aceptar otras cosas que no son Dios. Cuidado. Entonces el doble ánimo es lo que estaba sucediendo aquí. Y por eso es que Elías les dice, ¿hasta cuándo habrá esa claudicar en su mente? ¿Hasta cuándo tendrán una mente dividida? Porque así es como estaban precisamente el pueblo de Israel. Claudicar es tambalearse, quiere decir que se estaban tambaleando. Son personas incapaces de mantener una fe congruente. Su fe es muy frágil, su fe es una fe, hermano, la verdad es que no es muy fuerte. No hay convicciones. Por eso es que ellos no tenían convicción, perdían sus principios tan fácilmente, y por eso es que se dieron a la tarea de adorar a otros dioses que no era nuestro verdadero Dios. Así es que entonces lo contrario del doble ánimo, ¿qué es? Tener ánimo. Pero tener ánimo, diga conmigo, es estabilidad. ¿Cómo creó Dios al hombre inicialmente? Diga conmigo, estable. ¿Cómo era el hombre estable al principio? Digo, ¿cómo era el hombre al principio? Era estable. Ya les di la respuesta. El hombre al inicio era un ser estable. Había armonía entre espíritu, alma y cuerpo. El alma funcionaba correctamente bien. Y el alma precisamente funcionaba para lo que Dios la creó inicialmente, para adorar y exaltar también. Para deleitarse, para amar a Dios más bien. ¿Sí me explico? Porque se adora con el espíritu. ¿Sí? Entonces por eso lo contrario al doble ánimo es la estabilidad. Diga conmigo, estabilidad. Según se dice que la estabilidad o una persona estable es una persona que no cambia. Una persona estable es una persona que se dice que predomina. ¿Para qué puso el hombre al hombre? ¿Para qué puso Dios al hombre sobre la tierra? Precisamente para dominar, para gobernar. ¿Verdad que sí? Y usted se da cuenta que el alma funcionaba correctamente bien, conforme a ese propósito original de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces por eso es que una persona estable es eso, predomina, persona que toma decisiones en base a principios, persona que hace resoluciones y que es de un solo pensamiento, de una sola forma de pensar. La estabilidad también se define como la capacidad de tener un solo pensamiento. ¿Un qué? Solo pensamiento, una sola fe. Y esa fe entonces es firme, tiene una fe sin fluctuar, tiene un solo Dios, el cual conocemos, entendemos, adoramos y exaltamos. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ustedes y yo tenemos ese Dios. Y eso es precisamente a lo que Dios nos ha llamado, para que lejos de ser gente de doble ánimo, seamos gente con estabilidad. Diga, estables para la gloria de Dios.
con una fe firme, con un caminar constante en Cristo Jesús, con un caminar que no está de repente, ¿verdad? Me regreso y de repente avanzo, de repente regreso, no, sino es constante, es continuo, gloria a Dios, sabiendo que he sido puesto en una carrera y en esa carrera yo sé que voy hasta el final para la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Y usted se va a dar cuenta precisamente, si hay alguien que fue de doble ánimo, fue la mujer de Lot precisamente, cuando ya iban llegando, voltea. Y nos damos cuenta también que Josué hace un desafío al pueblo de Israel también, ¿no? Cuando les dice, bueno, pues ustedes pues ya elijan a quién sirven, si a los dioses a quienes adoraron los padres antes de pasar, o a los que están ahora, o porque yo y mi casa serviremos al Señor. Qué determinación, gloria a Dios. Esos son los hombres, hermanos, indudablemente con una tremenda estabilidad. ¿Cuántos pueden decir, tengo un único Dios maravilloso, glorioso? ¿Verdad que sí? Al cual amo y sirvo. La estabilidad entonces se define como la capacidad de tener un solo pensamiento, ¿verdad? ¿Un solo qué? ¿Cuántos alabamos a Dios por esto? Entonces nosotros hemos definido precisamente lo que es el hombre, hermano, que no ha entendido y que no ha nacido de nuevo y que no está creciendo en el conocimiento del Señor. Pero hoy yo te anuncio la buena nueva para la gloria de Dios. Nosotros entonces tenemos el deber de anunciarte esto y decirte por la gracia del Señor que tú y yo nacimos para emprender y llegar. Digo conmigo, emprender y llegar, para comenzar y terminar, no para comenzar y ahí de repente arrumbar y dejar, no, sino el Señor dice, lo que inicia, termínalo. Alabado sea su nombre. Usted se va a dar cuenta que esa fue la carrera de nuestro Señor. Cristo vino con la meta de ir a la cruz y llegó hasta la cruz, alabado sea Dios, y nunca jamás su mente se dividió. Él dijo, he venido para ir a Jerusalén, padecer, y tengo que ir precisamente a cumplir ese propósito del Padre. Y entonces se cumplió el propósito de Dios. Y nos damos cuenta que así como nuestro Señor nos dejó un gran ejemplo, un gran legado, que todos los hijos de Dios así somos, comenzamos y terminamos para la gloria de Dios. Esa es la buena nueva para ti y para mí en Cristo Jesús, que comenzamos y acabamos. Somos como Pablo dijera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él la guardó, él comenzó y terminó para la gloria del Señor. No se quedó a medias como muchos, no se quedó, hermano, y cuántas cosas padeció, sufrió, cuántas cosas tuvo que pasar Pablo. Sin embargo, no se quedó a medias, él sabía que era el desafío y dijo, vamos adelante a la perfección, vámonos adelante todos, alabado sea Dios, olvidando lo que queda atrás y vamos a extendernos, no les escucho. Vamos a extendernos a lo que está adelante. Amén. ¿Qué está adelante? Cristo Jesús, la meta. Bendito sea su santo nombre. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida y ese es el diseño de vida que Dios te dio a ti y a mí. Alabado sea su nombre. Por eso afirmo, Dios nos hizo nacer para emprender y llegar, para comenzar y terminar. Ustedes y yo estamos corriendo una carrera y nuestro final es el propósito cumplido de Dios en nuestra vida. Alabado sea Dios. Hemos de terminar como terminara Pablo, igual todos y cada uno de nosotros. Entonces, gloria al Señor, que así es con los creyentes verdaderos, con los hijos de Dios, con los nacidos de nuevo, que son aquellos que están conscientes que la carrera es hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Por eso dijo mi Señor y constantemente nos comunicaba, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, el que pone la mano en el arado sigue y llega y hace lo que tiene que hacer. Y bendito sea el Señor. Yo conozco creyentes, por eso les digo que son fluctuantes, que se quedan a la mitad del camino o antes. Y también el Señor nos lo ilustra en las parábolas, usted se acuerda. Entonces por eso es que el Señor nos ha llamado a no ser de doble ánimo. ¿No ser de qué? De doble ánimo, sino ser estables, de un
de ánimo pronto, de un ánimo en el Señor, de un ánimo energizados precisamente por el Espíritu Santo ahora en nuestra vida, de un ánimo que el Señor nos da. Y no cabe duda que siempre la palabra del Señor es esa: tengan ánimo. Bendito sea su nombre, ¿verdad que sí? Por eso es importante que tú y yo entonces oigamos la palabra de Dios en este tiempo. Si tú conoces otros creyentes que, hermanos, de repente están arriba, hermano, y de repente los ves abajo, pues te entiende que son de doble ánimo, pero que tú te distingas por algo diferente, porque Dios no diseñó eso para ti, para mí, alabado sea su nombre. ¿Está entendiendo? No que de repente estés con una gran euforia, que ahora sí échenme a los demonios, y no, mejor ni digan eso, ¿verdad? Y ahora, y etcétera, y ahora sí quiero cantar, y ahora sí quiero hacer aquello, y ahora sí quiero servir, y ahora sí quiero, etcétera, y quiere hacer tantas cosas, y de repente esa persona, el devenir del tiempo, y véalo hoy dónde está. Y el problema es que precisamente muchos sucumben y terminan, y se frustra el plan de Dios, o los planes que Dios tenía para esa persona. ¿Sí me explicó? Y eso ha sido hermanos, algo que ya hemos constantemente visto en las iglesias, incluyendo esta. Ahora mismo usted ve a donde hay personas que a lo mejor tú escuchaste que dijeron eso. Había personitas que vinieron aquí conmigo miércoles después de las predicaciones y me decían: no, Dios me habló y Dios me dijo y ahora sí, y etcétera. Y vea dónde están ahora. ¿Sí me explicó? Doble ánimo, inestabilidad, fluctuación, siempre se quedan a medias, no perseveran, no son constantes, comienzan algo y no lo terminan, etcétera, etcétera. Ese es el doble ánimo. Así es que tú y yo fuimos llamados a otra cosa. Así que di conmigo: fui llamado para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, y fui llamado precisamente para llegar al final y no para quedarme a medias. Alabado sea Dios, amén. Así es que por eso lo que el Señor busca de ti y de mí, y lo que el Señor de alguna manera ha puesto en ti y en mí, es ser estables. ¿Que haya qué? ¿Cuántos bendecimos a Dios? Eso es lo contrario. Ahora sí que es, ¿verdad?, doble ánimo versus estabilidad. ¿Sí está conmigo? Bueno, lo dejamos hasta aquí por el gran ánimo que les veo. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios. ¿Está animado? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Y damos gracias a Dios. Es necesario. Realmente es que necesitamos renovar nuestro entendimiento, entender. Porque gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, y lo creemos, que no andamos como aquellos que van golpeando el aire, sino que entendemos que hay un diseño, hay propósito en Cristo Jesús, y es necesario ser de un solo ánimo. Amén. Y gracias a Dios porque hoy tenemos una vida preciosa, que es la vida Zoé, que nos ha sido impartida, y podemos echar mano de la vida eterna. Gracias porque por el Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu, podemos de alguna manera tener comunión y movernos en esta realidad maravillosa. No lo hacemos solos, mis amados, solos no podríamos, pero gracias a Dios porque Cristo nos habita y en Cristo podemos afirmarnos en esta realidad. Qué fuerte, ¿verdad? Yo en otro tiempo, wow, así vivía, frustrado, en nada tenía contentamiento. Pero gracias a Dios porque hoy nos permite entender el Señor de ser constantes, amén. Incluso cuando entendemos esto como una gota de agua que tiene fuga, ¿no?, en la llavecita, por ser constante hasta hace un hoyo en el concreto. Entonces corramos la carrera que tenemos por delante siendo de un solo ánimo, amén, entendiendo y recordando lo que ya nos ha sido dado en gracia para gloria de nuestro Dios, amén. Así que mis amados, pues damos gracias a Dios por la palabra, porque nos edifica, nos instruye, nos afirma, y vamos a agradecer a Dios por este tiempo precioso.
Amado Rey, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Dios, porque tú no te equivocas. Gracias porque tú sigues instruyéndonos, Padre. Sigues tú afirmándonos y asimismo, amado Dios, sigues edificándonos. Gracias por tu palabra, porque es bendecida, mi Dios. Sigue tú, Señor, obrando en nosotros y que pueda ser de nuestro entendimiento el diseño que tú tienes para cada uno de nosotros, entendiendo que hoy tenemos ese ánimo, Dios, tenemos esa energía que es en ti, Cristo, para avanzar conforme a tu diseño y correr la carrera que tenemos por delante. Gracias porque no andamos golpeando el aire, Señor, sino que tenemos propósito en ti, mi amado Señor. Te damos gloria y te damos honra por tu diseño. Gracias por este tiempo. Gracias por tu cuerpo. Gracias por la iglesia. Aún por mis amados hermanos que nos ven desde la transmisión, Dios. Tuyo es el honor y tuya es la gloria por siempre en Jesucristo nuestro Rey.